Buenas tardes, damas y caballeros. Al micrófono León Weinstein desde Los Ángeles, California. Otra vez hay un montón de noticias, otra vez quiero contarles todo, pero en vez de abarcar mucho, hoy tomaré un solo tema e intentaré profundizar en él. A veces hay que aclarar lo que quise decir. A veces la gente tiende a inventar algo al escuchar, desde mi punto de vista, algo que es bastante claro, pero terminan imaginando algo completamente opuesto o algo que no es así. Y luego se ofenden por esa misma idea que ellos mismos inventaron. Después de mi video con las conclusiones de que los ataques a los aeropuertos en Rusia y al puente de Crimea influyeron positivamente en la moral de los ucranianos, pero no hicieron nada para cambiar la situación general en los frentes y más bien influyeron negativamente, digamos, en las posibilidades de terminar la guerra. Una oleada de indignación cayó sobre mi cabeza canosa y ya no tan peluda. Y las principales acusaciones sonaban aproximadamente de la siguiente manera. Si crees, como por alguna razón la mayoría decidió, que pueden dirigirse a mí de tú, ya que me desprecian. Si crees que Rusia, por cierto, cuando yo hablaba antes sobre Ucrania, eso les indignaba, pero hablarme de tú no les causa indignación. Si crees que Rusia puede bombardearnos, pero nosotros no podemos bombardearla a ella, entonces tú. Bueno, y luego siguieron los epítetos y todo tipo de palabras que no siempre se pueden decir al aire. En realidad, las cabezas calientes ucranianas, en su mayoría, no son las que viven en Ucrania, sino las que, pues, están en Estados Unidos, Canadá, allá, Francia, Alemania y Polonia. Y básicamente sacaron a sus hijos lo más lejos posible del campo de batalla. En cuanto escuchan algo que no encaja con sus clichés, ahí por así decirlo, bueno, como escribió alguna vez Simonov, ahí donde veas a un alemán, ahí mátalo. Entonces, cualquier desviación de esto les parece un crimen o una especie de traición a algo que en realidad ellos mismos nunca han tenido. Aquí hay ejemplos. Además, esta reacción a lo que dije es aproximadamente la siguiente: dos brillantes operaciones de inteligencia de Ucrania. Lamentablemente, las partes en conflicto no avanzaron hacia la paz, más bien al contrario. Al contrario, despertaron esperanzas entre los ucranianos y harán que los rusos busquen venganza para satisfacer su sed de sangre, o tal vez dije población sedienta de sangre, o tal vez dije población con tendencias fascistas, algo así, por decirlo de alguna manera, algo así, pero transmití la esencia, señoras y señores. Entonces empezaron a escribirme: están bombardeando Ucrania y a ti no te importa. ¿En algún momento sintieron que yo dije que no me importa o que me alegro de que estén bombardeando Ucrania? Además, es ingenuo pensar que si no hubiera sido por este ataque, Rusia habría optado por la paz. Y de nuevo, no entiendo en qué momento logré decir algo parecido. Me parece que dije que estas operaciones, que probablemente pasarán a los anales y a los libros de texto, no le dieron a Ucrania los resultados necesarios en el plano estratégico. O sea, ¿cómo se pudo sacar eso de lo que dije? No lo sé. Por ejemplo, Weinstein. La gente ve cómo se escribe mi apellido, pero a menudo lo escriben como Weinstein. Este no es el único. Esto de inmediato queda claro que intentan decir algo malo. Weinstein simplemente es un cobarde. Si se refieren no a mí, sino a ustedes, a nosotros, a ustedes, a América, sí, hay que involucrarlos en la guerra. Es decir, Weinstein simplemente es un cobarde si hay que involucrarlos en la guerra. Ni siquiera hablo de la estupidez de esta declaración o de su falta de educación, sino que en lugar de eso quiero contar algo. A la edad de 24 años me mudé, de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a Israel, y a los 28 años fui al ejército, donde, digamos así, por decirlo, en la noche, en TV, nuestro regimiento de artillería fue trasladado al canal de Suez, por si lo recuerdas. Destapamos el cañón, los levantamos, los apuntamos hacia Alejandría y disparamos en los altos del Golán.
Cuando comenzó la operación en Líbano, yo estaba en ese momento en los Estados Unidos de América y en el primer vuelo disponible, ya iba de regreso, me lancé hacia Israel. Porque nuestro regimiento, en ese momento yo ya era reservista, fue llamado a una movilización de emergencia. En Israel tengo familia, amigos, las tumbas de mi bisabuelo y de mis padres. Mi abuelo está enterrado en el territorio de la Unión Soviética y los abuelos, mejor dicho, además de eso, en Israel. Mis emociones, siento compasión por Ucrania y sé con certeza que no fue Ucrania quien empezó esta masacre. También siento compasión por los sudaneses, los habitantes de Mozambique, Guatemala, Congo y Tíbet. Por cierto, en Tíbet arrestaron a 2 amigos míos artistas. Y yo escribía, hablaba, incluso fui allá, entregaba algo de dinero y recursos que se habían reunido. Por cierto, hice lo mismo para ayudar a Ucrania, pero emocionalmente no estoy conectado con Ucrania. Mi abuelo nació en Yarkov. He visitado la ciudad 2 veces, pero no conozco a nadie allí. Nunca me he encontrado con ninguno de mis familiares. Que yo recuerde, no me he encontrado. Quizás sí, cuando era muy pequeño. Por eso, para mí, Ucrania es solo otro punto en el planeta donde hay una guerra. Y desde mi punto de vista, la masacre y la destrucción deben detenerse. No me corresponde a mí decidir el precio. Eso lo deben decidir los participantes. Yo no soy un experto en guerras. Llegué al rango de ferito cuando me desmovilicé. Creo que incluso me dieron el de sargento. Así es, a 2 galones, sargento o sargento mayor aproximadamente. Entonces, me parece que Ucrania no podrá recuperar las provincias ocupadas en los próximos años. No veo quién vendrá a ayudarla. Y China parece estar ayudando al otro lado. Estados Unidos no quiere intervenir y Europa en general no tiene ni fuerzas ni ganas. Y a pesar de lo que dicen, de que hacen gestos y todo eso, siguen comprando recursos energéticos a Rusia y con eso prácticamente están financiando la guerra contra Ucrania. No veo a nadie, excepto a Estados Unidos, que intente detener esta guerra. Y no veo que ninguna de las dos partes, me refiero a Rusia y Ucrania, quiera detenerla. Teóricamente sí, pero cuando realmente quieres algo, haces compromisos, aceptas ciertas pérdidas para lograr tu objetivo. También estás ahí como diciendo yo quiero esto, todo está bien, todo es maravilloso, no le debo nada a nadie, tomo y llego. No, aquí se trata de que una de las partes quiere algo. A ti. Y tú quieres recuperar lo que ellos tomaron. Entonces, si no puedes sacarlos, tienes que sacrificar algo. Creo que puedo estar equivocado. Sí, haces sacrificios, eso lo sé con certeza, que durante las negociaciones, si quieres lograr algo, haces sacrificios. Eso es, sí. Entonces, si la guerra dura otros 2, 3 o 5 años, es muy posible, ya lleva 3 años y pico, que otro millón de personas muera, bueno, digamos así, que casas y edificios serán destruidos. Rusia tiene su propia producción de armas, además de mucho dinero, y compran armas y soldados tanto a Corea del Norte como a China y a Irán. Desde 1990, Ucrania ha estado perdiendo producción, incluyendo la militar. Después del Maidán y la huida de Yanukovych, la política del país fue antirrusa y se tomaron muchas acciones que no debieron hacerse si no tienes ejército. No debes provocar a un matón borracho si no tienes una porra. Bueno, puedes intentarlo, pero puede pasar algo muy malo, que de hecho fue lo que pasó. Ucrania, eso no justifica al matón borracho. Para que lo entiendas, Ucrania esperaba que en el momento necesario llegara un tío del otro lado del charco y golpeara al agresor con una porra. Y los ucranianos pueden, mientras tanto, gastar tiempo y ganancias en mejorar su nivel de vida. Bueno, está claro, perfecto, pero Israel ha estado haciendo Europa durante 40 años, por cierto, con el mismo resultado que Ucrania. Luego, al elegir a un actor, no hay nada malo en esa profesión, pero simplemente, aparte de eso, no ha hecho mucho más. Sí, un actor de comedia musical, lo entiendo, no es en absoluto mejor que un actor de drama o, digamos, un director de ballet, coreógrafo,
pero sin ninguna habilidad para dirigir un país. En lugar de fortalecer la capacidad de defensa y lo prometido, se prometió la paz con Rusia. Yo vendré. Y entonces Obama nos prometió que los océanos se retirarían, es decir, que el nivel del agua bajaría en los océanos. Y Zelensky prometió que lograría la paz con Rusia, pero aún así tomó y rompió otro acuerdo con Rusia. Es decir, los adultos en Ucrania no pensaban en el bienestar del país, sino que escuchaban los consejos de Boris Johnson, Victoria Nuland y otros seguidores de Soros. Pero a ustedes, señores, los eligen para los cargos para que usen su propia cabeza y tomen decisiones basadas en lo que necesita el país. Y no al amigo extranjero con sus propias ideas, por cierto, sobre el objetivo final y el beneficio final y en general lo que ellos quieren. Porque lo que hoy te aconseja tu amigo puede estar dirigido a satisfacer sus propios objetivos y no los tuyos. Tienes que entenderlo y tratar de comprenderlo. Pero no solo desminado en lugar de minado, desarme en lugar de fortalecer la defensa. En el ámbito mundial, Ucrania logró votar a favor de reconocer a Israel como agresor y como un estado de apartheid. Cuando Estados Unidos pidió que se entregaran los materiales sobre la investigación de ciudadanos estadounidenses, la respuesta fue una burla. En el año 24, de hecho, el presidente de Ucrania vino a hacer campaña a favor de uno de los candidatos a la presidencia. Luego hubo un escándalo sucio en la oficina oval. Ni siquiera quiero averiguar quién tiene la culpa y quién no. Lo que quiero decir es que un error lleva a otro error. Y tanto en el aspecto militar como en el económico, en el político y en las relaciones personales, que por extraño que parezca, también son importantes en la política. Todo esto es el resultado de la corrupción y de las elecciones que hizo el pueblo, y luego de las decisiones que tomaron aquellos a quienes el pueblo eligió. Personalmente, yo pienso que el régimen más vil en el territorio de Europa es Rusia. Ahí se unieron los desgraciados del Comité de Seguridad del Estado con los desgraciados del crimen organizado. Y se comportan con su propia población y con el mundo como los desgraciados que son. ¿Qué más se puede esperar de ellos? ¿Algo más? Sí. Si huele como una gallina, si corre y cacarea como una gallina, entonces lo más probable es una gallina, sí. Y el régimen más corrupto es Ucrania, en ese mismo territorio de Europa. Un liderazgo que robaba desenfrenadamente a sus propios soldados, robaba incluso de las obuses que enviaban. Enviaban obuses que no funcionaban, que no disparaban, y el dinero asignado para las reparaciones también era robado, y a los soldados les mandaban obuses que no servían. Hasta las balas, los cascos, los chalecos antibalas, que de hecho a varios hijos de mis conocidos se les ofreció comprar ellos mismos después de ser llamados al ejército. Y de los que fueron enviados como donaciones, es decir, nosotros desde aquí enviábamos como donaciones, allí entonces algún tipo de mando, no sé a qué nivel, se lo quedaba y luego intentaba o vendía a los soldados, a los militares, a sus propios familiares, a los ucranianos con quienes ellos se defienden del mal Putin, es decir, ellos son buenos ucranianos, se defienden del mal Putin. Ucrania es un país transparente donde viven personas obstinadas que se han levantado por su pedazo de tierra, por su patria, por su tierra natal. Además, está dirigida por ladrones y sinvergüenzas. Es posible, por cierto, que al convertirse en líder, un ucraniano inmediatamente se convierta en ladrón y sinvergüenza. O tal vez simplemente los sinvergüenzas no permiten que personas decentes lleguen al poder. ¿Todo es posible? En nuestras universidades, la izquierda tomó el poder y comenzó a expulsar a los que no eran de izquierda, contratando solo a los de izquierda. Eso es. Quizá hay algo más que ocurre en Ucrania que no comprendemos desde la distancia. No intento entender exactamente qué está pasando en Ucrania, intento entender qué está pasando entre Ucrania, Rusia y los Estados Unidos de América. Entonces, Ucrania es la única exrepública soviética que, en comparación con 1989, bueno, con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y todo eso, no solo no aumentó, sino que redujo significativamente su volumen de producción en un 30%.
Les mentí. Ucrania y Moldavia son dos, las demás aumentaron y algunas hasta el doble. Así que Ucrania produce un 30% menos en volumen que lo que producía en el año 89. Además, antes existía una industria completa de maquinaria de alta precisión y más. No se trata solo de eso. Y ahora se extrae más de lo que está en la tierra. De acuerdo, ya me han oído. Ahora escuchemos a los estadounidenses como a Steve Bannon. Lean lo que Putin le dijo. Estos muchachos de la KGB, ellos, ya saben, no son dados a la retórica grandilocuente, son más dados a la acción. Los humillaron. Los ucranianos humillaron a los rusos en un ataque audaz que expuso la debilidad de su tríada nuclear. No fueron contra tropas convencionales ni intentaron capturar a algún batallón de mercenarios de Wagner. Fueron para destruir el equivalente. Sería lo mismo que si los cárteles mexicanos volaran a Amahu y destruyeran el mando estratégico de la Fuerza Aérea. 40% de ellos estaban en la pista de aterrizaje, ala con ala. Putin estaba directo. El presidente Trump dijo, no creo que vayamos a hablar de paz en un futuro cercano. Y por cierto, responderemos con dureza. La gente debe tomar esto como un bollo papal. Estas personas no están bromeando. Y como ya advertí, nos están arrastrando de manera implacable a un conflicto a gran escala en el continente euroasiático. Déjenme explicar lo que Steve intentaba decir. La operación es maravillosa, se refiere al vuelo, buscar drones Mostom y cosas por el estilo, pero psicológicamente no causará pánico entre los rusos, sino una oleada de venganza amarga, jesuítica, al estilo de la KGB. Vamos a aclararlo con el ejemplo. Ucrania dice que los aviones rusos debían despegar y bombardear Ucrania. ¿Y eso qué? Eso es lo que hicieron. Fue una operación preventiva con drones que estaban ahí cerca de los aeropuertos y pues ya llevaban mucho tiempo ahí. Y entonces los aviones tenían que despegar y, por así decirlo, los detuvieron. Imaginemos que los aviones rusos despegaron. Les estoy contando otro escenario que sería percibido de una manera completamente diferente por el mundo. Despegaron, bombardearon y regresaron. Y esto sucede en vísperas de las negociaciones. Es decir, ahora no es Ucrania quien está frustrando las negociaciones, sino Rusia. Entonces, estos aviones regresaron y tan pronto como llegaron, los drones despegaron y atacaron. Todo el mundo ahora entendería que esto es una respuesta. Todo el mundo se sorprendería de que Ucrania pueda responder de inmediato a las acciones de los rusos sin importar dónde se encuentre su armamento. Rusia se sorprendería de que Ucrania pueda saber tan rápido lo que están haciendo y reaccionar y empezaría a temer hasta su propia sombra. Entonces, las conversaciones con Putin serían sobre que ha llegado el castigo por su acción, por el intento de sabotear las negociaciones, y no que Ucrania intentó sabotear las negociaciones. Ahora, el ataque a los aeropuertos de Rusia se percibe como una ruptura de las negociaciones, como un rechazo al intento de resolver el problema. Puede decir que Rusia, de todos modos, no lo haría, no quiere, no irá, no habría ido. Entonces, en realidad no hay salida. Si Rusia no lo haría, no quiere, no irá, no lo hará, no se puede negociar con ellos. Sí, otros 3, 5, 10 años, 30 años de guerra. En Francia pelearon la guerra de los 30 años, ¿no? ¿Por qué no librarla en Ucrania y Rusia? Entonces no hay salida, absolutamente ninguna. Cientos de miles de muertos, quizás aún más territorios ocupados, más madres sin hijos, más niños sin padres, más esposas sin maridos, y más y más y más colegas en las calles de las ciudades ucranianas. Y ahora quiero que escuchen a los estadounidenses la opinión de Matty Morse, muy popular aquí. Sí, Morse es su apellido. Además, Rusia y Ucrania están escalando activamente toda la situación, como acabamos de ver en el ejemplo de este reciente ataque con drones. Personalmente, creo que Ucrania tiene derecho a defenderse, pero también creo que Estados Unidos ya ha hecho más que suficiente para intentar resolver toda esta situación. Y en esta etapa, probablemente, ha llegado el momento de que simplemente nos apartemos por completo.
Queridos ucranianos, esta es la opinión predominante del pueblo de América, del pueblo de aquí, no de esa élite con la que ustedes tratan, sino del pueblo de aquí. Ya no dar, correr, ayudar, basta. Si ellos no quieren la paz, que sigan peleando, pero sin nosotros. Esa es la opinión del pueblo ahora. Eso es lo que trato de explicarles a las cabezas calientes que quieren entregar Ucrania a Putin, primero destruyendo a la población de toda Ucrania. Lo hacen bajo el lema de ni un palmo, moriremos hasta el último. Los ucranianos ahí, como ellos lo pronuncian, así, y en Estados Unidos se vuelven locos por esto. Pero si quieren ver algo realmente loco, miren esto. Solo 2 días después de que se llevó a cabo un ataque masivo de drones que destruyó equipo militar ruso por un valor de más de $7.000 millones a una profundidad de más de 4.300 kilómetros dentro del territorio ruso, Zelensky ahora solicita un alto al fuego y un acuerdo de paz, tras conocer los planes de Putin de realizar una gran operación de represalia. Amigos, esto es increíble. Algunos afirman que es posible hacer 2 cosas simultáneamente, como masticar chicle y caminar. Podemos ayudar a todos en el mundo y a la vez preocuparnos por los estadounidenses, pero siendo sincero, no estoy convencido de que eso sea realmente cierto. Durante décadas hemos participado en varios conflictos en el extranjero, y todo lo que ha pasado es que Estados Unidos ha ido degradándose poco a poco, año tras año. Así que, damas y caballeros, como ya he dicho, entre nosotros, creo que ha llegado el momento de realmente poner a Estados Unidos en primer lugar. Antes de que quedara claro que el liderazgo de Ucrania no quiere ningún tipo de compromiso a cambio de la paz, los estadounidenses veían a Ucrania como una víctima. Pero al empezar a entender mejor los puntos de vista y las posiciones de Ucrania, esa compasión se transformó en la sensación de que Ucrania piensa que Estados Unidos o el mundo les deben algo. Y a la gente aquí, al menos a nosotros aquí, juzgando por las manifestaciones en Francia, Italia, Alemania y similares, a ellos también, pero a la gente aquí esto no les gustó para nada. Al mismo tiempo, Deutsche América entiende que es Rusia y quién es Putin. Putin es malo, pero además es un psicópata. ¿Sabías que las pérdidas de Rusia, los muertos y heridos en Ucrania se acercan al 1.000.000? ¿Para qué? ¿Va a vengarse por el ataque ucraniano a los aviones? Bueno, ¿y tú qué piensas? Esto es una guerra, Ucrania. ¿Se supone que solo deben dejar que los bombardeen y no responder? Y Ucrania voló el puente que lleva a Crimea. Ese puente costó $32.000 millones, lo construyeron los rusos y lo volaron de tal manera que los ucranianos no se rinden. Siguiente, Europa debe tomar la iniciativa. B. Quiero decir que deben imponerse las sanciones económicas más duras contra Rusia en la historia. Ahora, China habría violado estas sanciones. Hace una semana en Pekín le dije a los políticos chinos no se conviertan en aliados de una persona mentalmente inestable. Eso terminará mal. Si alguien está dispuesto a aceptar 1 millón de víctimas por invadir un país pequeño y su ejército ni siquiera puede vencer al ejército de ese país, no querrán estar de su lado. Así que lo que les dije a los chinos, toda la dinámica aquí es así, ¿entienden? Y todo esto está interconectado, China, Rusia, Irán, y todo esto está relacionado, China, Rusia, Irán, sí. Reilly acaba de regresar de China, donde le pidieron que hablara sobre la posición de Estados Unidos en 1990. Sobre asuntos de política exterior, digamos así, sobre asuntos de política exterior. Lo preguntó la alta dirección del Partido Comunista, es decir, ¿quiénes? Pero pasemos a la conclusión, es decir, a reflexionar sobre los acontecimientos y su integración, es decir, unirlos en una sola visión del mundo. Por cierto, no olviden que el próximo domingo, por cierto, todos los domingos a las 10 de la mañana en Los Ángeles, eso es a las 20:00 en Kiev, hago transmisiones en vivo donde durante aproximadamente media hora cuento cómo cambiar el mundo, nuestra vida contigo. De verdad, para que no explote nada atómico en medio de nuestro mundo y para que vivamos mucho mejor o un poco mejor y también más seguros.
Después de unos 30 o 35 minutos de este relato, podremos abordar sus preguntas y comentarios. Intentaré responderlos lo mejor posible. Bueno, y ahora, como dicen en América, vamos a ponernos nuestro sombrero para pensar, para reflexionar. Así es como ellos lo llaman. Así que tuvo lugar una conversación entre los presidentes de Estados Unidos y China. Como resultado, se reanudarán las negociaciones sobre los aranceles. No sabemos si las negociaciones tocaron el tema Ucrania-Rusia, pero creo que sí lo hicieron. Y creo que Xi ve que durante 3 años Xi no ha podido avanzar más dentro del territorio del país. Mucho menos, ella todavía es capaz de lanzar ataques en la retaguardia profunda después de 3 años de desgaste y guerra. Creo que hablamos sobre Irak. Creo que China no quiere un Irán nuclear. Pero mucho ahora en el comportamiento de Putin dependerá de la actitud de China hacia esto. Entonces, los rusos están excitados y exigen sangre. Es probable que Estados Unidos ya no suministre armas a Ucrania y Europa, en la persona del canciller de Alemania, lo hará. Pero necesitan el permiso de Estados Unidos para suministrar esas armas que en general fueron compradas a Estados Unidos y la promesa de recibir nuevas a cambio de las que se entreguen a Ucrania. Por eso vino él. Eso es lo que sospecho. En Ucrania parece que no hay dinero para pagar los sueldos del ejército. Los 4.000 millones al año que la Unión Europea prometió no alcanzan ni siquiera para medicinas y alimentación infantil. Los cohetes, las minas, los proyectiles y las balas se están volviendo cada vez menos y menos. Al mismo tiempo, Ucrania no piensa hacer ninguna concesión territorial ni ninguna otra concesión. Y cualquier concesión al agresor, al parecer, se percibe como traición a la patria y traición a los intereses del gran pueblo ucraniano. Bueno, surge una pregunta de inmediato con toda esta postura, con todo lo que les conté la vez pasada, ahora mismo. Les conté sobre cómo se percibe la situación actual dentro de la sociedad estadounidense. Cómo la gente que, como se dice, está en la cima, ahí, en la zona de la Casa Blanca, en las decisiones del Congreso y demás. Steve Bannon y el presentador, que tiene 500,000 de suscriptores, o sea, un tipo normal y popular al que citan de vez en cuando. Pero esa es la gente, eso es el pueblo, sí, señores. A la pregunta de qué pasará, lamentablemente tengo que responder de la siguiente manera, en este momento. Creo que tal vez mañana todo cambie. La respuesta será sí, por ahora solo va a empeorar. Disculpen, soy optimista por naturaleza y me gusta terminar con optimismo, pero ahora no puedo porque estoy atónito. Hasta luego.